Dale, Morán. Parado. Bien, Juan. Bueno, bien. Avanza. Tengo atrás. Matías. ¿Para quién llega River? Ya, ahora. Tío, yo tengo mi salud. Sí, te lo doy. ¿Qué? Vale, que ya empezaron. Ahora Pablo Nico, ya que llegó. no. Estamos en la primera cancha de todo, ¿no? Lo vas a ver. Estamos jugando con Pechera. ¿Se lo busco igual? Ahora, tenés paciencia. ¿Para qué? Sí, pero bajate de ahí. Se te viene el principal. Bajate. Me puedo joder también. Bueno. Dámelo acá. Yo este dedo torcido. No, tan bueno. Buena. ¡Valo! ¡Sale, Nico! ¡Cara! Tiro, Jero, la vuelta. Cerrar acá. Bien, Nico, solo. ¡Tirala! Me dijo el cónsul que le pase los goles al que quiera. Sé que 9 hizo 5, después hay 4 y no juega, no se va. Como 1. Va, no sé, todavía ese partido estaba pasando. Ahora no sé cuánto juega, por eso. No, ahora no. Buena, Paquito. Solo. Nosotros nos pasamos nunca. Sí, como un matador, sí, nos venía re bien para subir un poco de confianza. Sí, 12 y medio. Volamos. Contra el área. Empezó medio tarde, ¿no? No a las 8. Un punto nada más. Sí,
No había venido una de las... Pero es el de las 8. Sí, claro. Sí. Buena. ¿Sabes cómo se llama? ¿O alguna de los dos? No, la verdad. Uy. ¿Hay que poner abajo o no? ¿Cómo se llaman los equipos? Bondi Vago negro y el de Pecheras morano. Eso. ¿Cómo? ¿Lechera blanca? Lugor. Para busco, pero creo que no está en banco. Ahí llegó Santi. Entra. Pasalo. ¡Bien, Forza! ¡Bien! ¡Macarena! Ahí está Santi, Cocho. Ahí llegó Santi. ¡Avante, Morán! ¡Avante, Morán! ¡Me confundí! Jugar para dos equipos, Gaby. Gaby, no puedes jugar para dos equipos. ¿Cómo jugar para dos equipos en la misma competencia, Gaby? ¿Quién? Acá, jugar allá, Gaby, dale. ¿Para quién? Nada. Jugá, se acaba de llegar. Mismo jugador de competencia. ¿Entra, profe? No estaba jugando allá, boludo. Sí. La vuelta. Morales. A mí igual no sé qué onda, casi no Era Morano 1-0. Recién este año me empezaron a picar los pitos. Conviene entonces. Por mi sangre no es Hola. apetitosa. Gracias, Ni. No tengo una sangre suculenta. Vamos a mirar un poquito. ¿Todo bien? Muy bien. Gana Morano 1-0, pierde Obligado. 1-0, sí. Bueno. ¿Quién se cae el chuetón? 2-0. Encima del zapatito. No, ¿cómo jugar para la misma competencia para dos equipos? ¿Por qué no, Gaby? ¿Quién juega para vos? Por ahora ninguno. Ah, Es el que... Ahí no sale. Dale, boludo. Sale. Cristian, ¿no me ayudas a conectarlo esto? Sí, explícame la... Sí. Ahí tiene que haber una caja. Sí, Sí. ¡Corcho! Bien, Corcho. Es un cable negro. Eso. Ya, Dani. Y esto, no Y sé. eso, a ver. ¡Dale! Me conectas del otro lado de acá. ¿De dónde? Ahí. Ah, No veo. Ah. Perdón. La doble competencia. Gracias. Mil gracias.
Petu, sí, Petu, sí. Estoy re perseguida, me están temblando todo. Bien, buenísimo. Pasale de 4. Arriba, Quito, por afuera. Fue una exposición de no sé qué, me manda fotos de 500.000 fotos de su cara y Y lo que fuiste a ver, ¿qué fue lo que ¿El volumen de qué? Es el lateral por casualidad. ¡No importa, Morán, no importa, dale! Ahora tenía algo de pigmento, me parece. Sí, creo que había una de pigmento, me parece. Sí. El único arquero es que estaba. Bueno, si están, también había un banco súper. No vi qué era lo que tenían, porque había cosas así de maquillaje, bueno, no solo maquillaje. Sí, Arturo. Yo. Soy de 6 esos chicos en Mati, lo está dejando pensar mucho. Sí, olvídate. Volvé, Feli, volvé. Sí. Hola, Cacay. Cuando sale una y al otro le salen todas. Sí, sí. Está bien. Ahí está, viajá, Paco. Cuando lo saca, ahí vas. Sacalo, Maxi, ahora. Si gira, sacalo. Ahí está. Volalo. Sí, Petu. Ay, me caí toda, pensé que vino la pelota para acá. No la pasé. No, chicas, del otro día quedé re perseguida. ¿Por qué? Porque el otro día, no sé por alguna razón. ¿Cómo vos no? Sí, eras el imán de la... Fui el imán y mi cámara más que nada. Ese es el tema. Claro, tipo, vino una, yo estaba con la cámara así y le estaba por poner la tapita. Entonces tengo la cámara así. Y de la nada veo, ¿viste cuando ves que sube? Claro. Así, yo tipo, ay. No. Y yo hice así, ni siquiera me tapé la cara, fue tipo, me quedé así, automáticamente pensé en la cámara porque caí acá y hice así y me cayó acá. O sea, caí en la cámara, caí en el lente, yo te hacía mierda. Me mato, claro. Me hizo mierda igual a mí. Sí. Porque me cayó tipo esto justo acá y fue tipo... Sí, encima olvídate que se hagan cargo también. Anda a decirle, hola, me dio un palo y medio. Sí. Me rompiste tipo de la onda. cámara. Sí. No, ni en pedo. Prefería que me rompa la nariz. Sí. El yeso es más económico. Olvídate, que es mucho más económico. Te digo que prefiero estar quedando con la nariz así, no sé. Te juro, y en una garra, esa fue una de las veces. Después otra estoy parada, porque también eso, cuando me paraban me pegaban con la pelota, pero siempre. Y me dan en la cara, tipo al lado de la cara, tipo acá. Y cuando baja la pelota me dan el celular y el celular vuela. Yo tipo, chicos, basta. Sí. Y me habrán pegado 5 o 6 veces ese día. No. Claro, era un montón. Por eso ya estoy re perseguida, te juro. Sí, eso me re jode. Dos toques. O sea, entiendo que no sea 100% tu culpa, pero digo, es así. Está bien, Claro, nada. No es más, yo la primera vez que vine a ver un partido en realidad, que fue la primera vez que vine acá, tipo me senté acá, en el piso, qué sé yo, y no pasan ni 5 minutos que un chabón tipo viene con la pelota y como que la viene buscando y se le va. Tipo, o sea, como que no llega a... Entonces se le iba a ir. Entonces choca contra el caño, y se le devuelve, y yo sentada acá, y el chabón re enojado así, ¡plum! Le pega de nuevo y me da acá, tipo 5, yo me quedé... Sí, y me mira con cara de orto y así, y sigue, yo tipo, pasó por acá. Ay, no. Te juro. Bueno, mi novio en su momento. Claro. Agarró y los dio todo así, viste, toda la cancha, porque igual sí, boludo, vale. Sí. O sea, el necesario es ese golpe de más. Sí. Y que todo así, como 5 minutos sin respirar. Sí, horrible. Así que no tengo buena impresión. No es que creo que no había nadie, o sea, no había nadie. Seguramente estaba del otro lado. Ay, sí, Dios. Encima, a veces hasta que se la
Y la pelota viene de acá y está el chaboncito corriendo detrás y decís, no va a llegar y me va a dar. Aparte a mí me da miedo porque viste, como estás con la cámara, yo estoy con el ojo acá, y con el ojo cerrado. Entonces si lo veo acá, todavía estoy con zoom y no veo la pelota, es tipo... Sí. Ah, estás con Me re-persigo, tipo... Y de la nada tengo la pelota acá. Ya no hay mucho que hacer. Medio, sí. ¿Hay un mensaje de colores en la cancha? ¿Qué? ¿Hay un mensaje? Lo atractivos, ¿qué? No, chao. No hablemos más de eso. Aparte no hay donde esconderse. Que uno piensa que acá... El 9, sí. Y no. Voy bajo el techito que Sí, pongan algo un Desde vidrio afuera, acá. ¿ves? Bueno, igual Te juro. Y te digo que tendríamos la gran suerte de que salga y te diga, te juro, justo, justo en la cabeza. Sí. Porque a ellos no les pasa, ¿viste? Los que están de acá mirando, que están tipo que vos decís, la pelota te puede dar tranquilamente en la cara. Nunca. O se mueven así como muy tranqui, viene la pelota tipo a todo y hacen... Sí. Como, che, Creo que son tus fuertes. no me No pasa. te quiero quemar, pero me parece que los que aguantan, generalmente a los que aguantan. A mí los que aguantan me gusta más porque les juego y la anticipo. Está con la consola, no soy club. No, pero después para la competencia de 20 segundos de diferencia. Es un papelón, sí. Mira, Juan acá. Sí. ¿Qué está todo el tiempo? ¿Cuál es el club? ¿Quién es el Colce? ¿Cuál es? Estamos acá y no hay ninguno nuestro. ¿Pero quién? No, boludo, nada que ver, ¿Estás jugando con el equipo ese, no? Ah, ok. Ah, y puedes jugar la misma, el mismo torneo, una cosa que juega la vida. Ah, esta es la misma copa. No, ¿qué después? Bueno, estamos esperando media hora porque ellos no tenían equipo. No, si es a las 8, es a las 8. No, más de 20 minutos. No, 20. ¿Qué no vas a echar? ¿O discutir algo que estás haciendo mal? No, estás haciendo las cosas mal, Gaby. Sí. Buena, hay que patear, amigo. Vamos, dale. No importa, Morán, dale. Vamos, dale. Esa situación no está muy pequeña del equipo. Ah, están en shopping. Igual que hagamos 25-0 hoy, se van a reclamar. Pero después lo ponemos rompehumo porque ya está el central del torneo. No, sí, muchos sorteos, pero vamos, acá tienes que organizar el equipo. No importa cuál es la tabla de lista. 8-0 puedo ganar, pero... Parado. Ni por la gira. Y esperamos 25. Te pasa, Nico, te pasa. Después para otra cosa hacemos los series. Es amateur en alguna cosa, en otra no. Hacer un cabezazo de una. Sí, de una. Marte. Vamos a estar en la lista. Vamos a ver si está. Se va el nombre y apellido. No, ahora lo vamos a hacer. En el tiempo. Ahí está. Sí, pues, no, en Copa no se puede pegar, pero sí se puede arrancar media hora tarde. ¡Ey, tenés apoyo! No tenés equipo. ¡Bien, Petu! Petu. Y justo estábamos nosotros acá, o sea, la casualidad. ¿Quién es? Igual está para fichar. Sí, Nico, sí. Según, claro, este es también el primero. ¿Tiene forma de Copa Libertadores? Sí. Listo. Más motivación. Marce. Hola, Tute. Dale. Dale ritmo. Vamos. Ah,
Que le tira, además que Trae vos uno. Trae vos. Ahí, tac. Maxi, dale. No se va tarde. Ahí va. Mirá lo que también tiene. Ahora, este me gusta también. ¡Vamos la marca! Maxi, bien, bien gordito. También, boludo, se fija lo que cae. Cae justo. Encima la cayó sobre el Por eso, bien perfecto. y con el arquero muy adelantado. Lo juro por mi vieja, es bueno. Sí, es bueno, boludo. A 4 y no tuvo nada que hacer. No lo conozco, pero me bastó un video para saber que chaval. Por la lista. Sí, no, la lista. Dale, ritmo, dale. Ahí, ahora. Mirá, acá no hay ninguno. Figura 0, 0, 0, 0, 0, 0. No, pero conmigo Dale a Gaby. ¿Para pedir frío? Ahí te digo. ¡André! Dale, Nico. Pues yo me encargo de que viene Cuando termine, me avisas si van a pasar. por favor. Porque tengo que seguir grabando y yo no me sé. Igual este primer tiempo. Sí, Dale, pero... dale. Maxi, hasta ahora solo conozco una persona que te ganó. ¿Cómo? Dándote el cuerpo. Conozco una sola persona que te ganó, que yo no atajaba justo. Y era el de Lobo. Pero es un mal día mío, amigo. Puede ser. Ah, Solo buenísimo. vi un partido. Es buenísimo. Pero vi un gol, me acuerdo, un gol que la pelota viene y el chabón la baja y tira. Sin duda. A nivel individual, a mí me sirvió Ya. Mirá, yo soy. Espérenlo. Para todo. Sos una persona que Ahora al medio. me Ahora los jode. juntos. Que conozco. No te jodo. Que conozco. Puede ser, es algo... No, pero no es solo cuando estás, cuando la pelota te viene de frente. También cuando te quieren matar, boludo. Hoy hubo una que se puso parada. Mierda. Dale, Nico. Aparte, yo como arquero también soy de tener buena visión, entiendo lo que va a pasar, lo que va a haber. Pero Dale, Juan. saco el sombrero. Buena. Ya es lo que falta, ¿eh? El juego está. Vamos, justo el juego que falta. No, que arreglar la red. ¿Te acordabas? Te comiste el parabrisas. No, esa vez. Ay. Aparte llegué y tipo, ¿what? ¿Qué pasó? Tu toque. Bueno, consigue que tiene él y en otro de la casa. Amarilla. Ahí le pego un poquito. No saquen la cara. Yo al que no puede ir nunca a la rueda es Nico. ¿Cómo? Nico no puede ir nunca a la rueda. ¡Ay, hombre! Te fuiste para el otro lado. Llegué. Bloom. Oh, qué buen acercamiento, ¿viste? Hola. Se reba las sillas estas igual. Sí, man. ¿Qué onda? ¿Todo? Sí, todo tranquilo. Amarilla después. En medio del área, ahora entraban todos. Mira, el
¿Cómo terminaste el Ey, viaje? ¿estás jugando para ellos? Bueno, sí. Después me cuento. Sí, igual entiendo, no sé por qué, pero la vibra la entiendo. La entiendo mucho. ¿A ti por qué? Voy a salir hoy al cine. Ay, no con un amigo, pero es literalmente amigo. Lo veo con ojos de hermano. Está bien. Bueno, pero Es re un lindo. amorcito. Sí. Divertido, ¿qué onda? Rompiendo el círculo. Y él me dice, pero che, ¿no es romántica? Es como un hermanito, posta, si tuviese una hermana menor se lo reencajo. Porque es un amor. Carga. ¿De qué se conocen? Era vedor de Triple G. Sí, chiquillo, Claro. chiquitito. Es más, tan chiquillo así, cosas así, que él vive en provincia. Y a mí me preocupa cómo se va a volver. Te juro, ahí está seguro. ¿Cuántos años tiene? No, 22. No es un amorcito. O sea, yo tengo casi 10 años más que él. Pero es un amorcito. Y viste, dejó de venir acá. Quedó para el orto con uno de los organizadores. Bueno, ¿estás mal en el G? Sí, pero ay, boludo, y es insoportable. Gaby, vení amigo, vení que te quiero decir algo, Gaby. Es así, entre Sí, tenés háblame. a 3 chaboncitos. Sí, Gastón y 2 Gustavos. Sí. Uno viejo y uno grande. Y el grande es un amor y el viejo también es un amor. Sí. Hermoso persona. Entretiempo, boludo. Tengo re inflamado el codo, boludo, mirá. Igual puedo ir para atrás. Mirá lo que es mi codo. No. Los dotes. Una pera tenés ahí. Sí, boludo, los dotes del puesto. Está en el entretiempo. Vamos a ver otro canal. No, gastes datos, no gastes. Ah, mirá, Titanic está en la de ¿Qué? No gastes datos. ¿Cómo llama? El que estuvo el otro día en el stream. ¿Qué partido? Mara. 15 equipos juegan. ¿Están bailando? Sí, ya se está viendo. Ya cayó la desesperación. Está Esteban ¿A qué acá. te pasaste? Está Esteban acá. Sí, déjame ver. Estábamos diciendo lo de que siempre te pasa todo a vos. Ah, Y boludo. que se están peleando por estas dos acá. Le pasé la pelota a uno. ¿Este de San Lorenzo? Me viene y me Termina, no puedes. la pelota así, boludo. Y yo no le di pelota, pero no sé si me lo hizo mal hecho o no. Estás re engualichado. Sí. Andá que te Sí, yo- metan un saumerio en... ¿De qué? ¿Champions? ¿Acá? Después viene a jugar Villartuza juega, boludo. la puta madre. Eso voy a estar pendiente. Ahora no juega Después de... Entonces esos roleros son. Ya está chupando. Ese va a ser. ¿Es bueno? Bueno, vos conocés buena gente. Vos sos bueno, conocés. Pero también eran buenos y ganamos. Sacamos de lado. Sí, el partido ese estuvo lindo, Gol de Juan. El de Juancito, le di otro de cero. Sí, lo vi. Dale. ¿Cuánto tenés ahí en efectivo? Acá hay 22 en efectivo. Y después... Dame media horita y ahí te transfiero el otro. Dale. Le pido a los chicos. ¿Te lo dejo escrito o no hace falta? No, tal, yo ¿No lo hace escribo falta? ahora. Dale. Te debo 53, que es lo que te tengo que transferir. Dale, de una vez y gracias. Bien. El arquero está
llorón como yo. ¡André! Doc. André. ¿Dónde está? Ahí está. Ay, pobre. ¿Contra quién venía la llave? La nuestra, ay, no me fijé quién, pero sé que arriba viene Eros, Argentina. Es esa llave, pero serían los octavos. No sé quién es 16. Qué mejunje de colores. Negro con verde, violeta, celeste, amarillo, el chueco, aquel rojo. Vamos con Villa Sarpuki. Sí, o L1. O L1 triángulo. Y después tenés Eros y Branco. Y después Eros. Según Seba, Ya muy tenés bueno. Cam, Villa Martelli, Celta de Virgo. Con Eros, cruzado nuevo, van a traer todo. Yo me confiaría del último partido. Pepo, amigo, van a jugar en la cancha, está jugando cancha 11 de blanco contra un al toque de azul y negro. ¿Sí? ¿Por qué te vas a pelear? ¿Por qué no ahora? ¡Falta! Prefiero ver Morango. La verdad que sí, agarrás y ves el partido ahora y decís, ¿qué tiene? Sí, mal. Simplemente hasta ahora todo de Bolívar. Alto mufa, si era ahora, alto mufa, alto mufazo. Sacamos el central alto, Sí, Le pintó, ¿no? La hora puta. Sí. Ah, bueno, para que sí tan alto. ¿Cómo vas a ir? Chocar contra una pared. ¿Qué? ¿Estás dormido acá? No, está jugando con otro equipo. Pues ponen uno va primero, segundo en primera y el otro va primero, segundo, el de pecho. Bueno. ¿Va? Sí,
2 en 1. Se planilla. Cuando viene la chancha, la verdad te digo, es medio partido de... No te voy a mentir, cuando viene la chancha... Tranquilo, me tengo que tirar para el corre falta. Es hombro con el falta. Hombro con el falta, me tengo que tirar. Me tengo que tirar. Hay que hacer falta. Dale, Juan, Juan. Horrible jugar con tipo que te tira toda la mierda, pero... Y espalda no le va a ganar nunca. ¿Qué hace? Sí, Tiene toda la de recién, sí. toda la técnica. Ya se planilla, Esteban. Dale. Lo bueno es que creo que Cualquier cosa avisame, amigo. Sí. Ahora creo que Todavía no lo si lo tiene, no lo utilizó. Sí, Por ahora tiene dirección. Pluma. Buena. Al techo. Entra usted. Pobre Gaby, me debe odiar, boludo. Porque me siento siempre los... Ay, amiga. 7 años más y sigo jugando entonces. Bastante tiempo pasamos juntos ya. ¡Saque! Bueno, cuestión, te estaba comentando de este Topo la pibe. puteada. ¿Sabes cuánto gana por hora? ¿Cuánto ganaba por hora? No por abajo, Mirá, 3.000 pesos. y pasa que mirá. Es poco, pero... Ah, sí, pero ¿hace cuánto? Ah, ahora. Pobre, así. Exactamente, y como él vi que te cuenta, que vive en provincia, se toma 2 bondis para venir hasta acá, como que aumentó el boleto del colectivo, yo tomo subte, pero bueno, aumentó el pasaje del colectivo y me dice, no sé si pedirle un aumento, no sé qué, bla, bla, a Gastón. Y yo le digo, y a mí me parece lo más razonable, le digo, porque aumentó el colectivo y vos te Aumentó tomás todo, aparte, sí. claro. Y ahora me dice, sí, que no sé qué, bla. Bueno, ¿qué pasó? Ahora fue. Igual el arquero lo viste, se tiró arriba. De abajo fue arriba. Fue arriba. Ahí es donde tenés que filmar. La parte que se edita. Al privado entre ellos. No, porque si es en el medio del partido, pasa. No, por ejemplo, cuando le pegaron a la chancha en el cuello, se estuvo tirado un rato y se vio por el partido, pero después la pusieron la cámara para abajo. ¿A quién expulsó? ¿Al que reclamó? Creo que era Paco, de remera no decía más. Igual, ahora es lo mismo, es pelotazo al 9, que están entre 20 personas y arreglate. Ahí está, Mirá. ahí cae la ladera. Sí, mirá. Mirá. Linda.
Saliendo todas. Bien, hay que reconocer. Boluda, paso para ir a lo del chaboncito. Y ahí el tipo de acá dice, anda Esteban, ¿ves cómo le pasa el pobre? Todos lo tienen re pichado. Sé que cuando la pongan a Esteban ese día no me puede. Sí, está re malichado Esteban. Pobre. Pero bueno, ¿qué te estaba? Ah, sí. Lo va a poner contra los. Sí, me volvió. Sí. Entonces Martín, Sí, está bien. Martín le dice a mi amigo, no, mira, le manda, pero Martín es así con todos los que le piden. Ah, bueno, está bien. Entonces, Le mandó el audio de le mandó el audio de 10 minutos y en esos 10 minutos le decía no, porque él se van a quedar a mí. Ay, sí. Pero que no. No, yo tampoco. Sangran más narices, Sí. es más laburo para mí. Sí. 5-2, uno menos. Ah, boludo, es solo un vedor, miércoles, qué tanto compromiso. No, que no sé qué, bla, bla. Cualquiera. Que no, y bla, bla, bla. Y bueno, pasó el tiempo, él igual ya se infló mucho las pelotas, pasó el tiempo, y otra vez volvió a subir el colectivo, no sé, Claro. y aunque no suba, igual yo no se lo hubiese Sí, pedido por obvio. 2 meses, ¿me entendés? Y dijo que... Nico, legal. Sí. pero si él hacía, o sea, prácticamente iba a poner el cuello también. O sea, me parecía mucho. Ya me parecía mucho y él renunció. Ah, bueno. Se fue. Y encima, boludo, tiene 22 años el pibito. Pensé que me iban a pedir frío. Y tiene 22 años el pibito, o 21, pero por ahí anda. Y me dijo unas cosas que son re maduras, boludo, como onda, yo no voy a estar en un lugar donde todo el tiempo se me está menospreciando y encima por esto, mi tiempo vale, y aunque no trabajo, no sé, un razonamiento que dije, wow, ni yo lo tengo gente. Sí, bravo. Y después de... Y bueno, yo siempre hablaba con él, onda como con vos, siempre hablaba con él, entonces me daba se extraña. Claro. Se extraña, pero... Y entonces le digo, él me dice, che, ya me considero reemplazable. Le digo, no, amigo, sos irreemplazable, se te extraña, no sé qué. Ah, sí. Y bueno, nada. Como que, ya, eso. Me dice, no sé si en agosto. Sí, porque ya hace un mes que no, sí. En agosto él venía todos los sábados. Me dice, el último sábado de agosto me dice, va a ser el último día que voy. Entonces le digo, ay, no, en serio, sí, ya decidí renunciar, no sé qué. Está bien. Entonces le digo, ese día, unos bizcochitos, le digo, así una medita en la cancha, qué sé yo. Me dice, sí, qué sé yo. Ese sábado llueve y se suspende. Ah, qué lástima. Sí, y nunca hubo una despedida. Claro. Entonces me dice, bueno, le digo, al final vas a venir el primer sábado de noviembre porque no hubo una despedida. Me dice, no, Andrés, estos tipos no hacen nada. Sí. Ah, bueno, le digo que se celebra. Me dice, pero nosotros fuimos a si querés hacer una despedida, no sé cuándo. Sí. No, bueno, no sé cuándo, ¿verdad? Quedamos de ir al cine. Y le mando lo del rompiendo el seguro. Y él agarra y me dice, pero che, Andrés, ¿eso no es medio romántico? Y le digo, la verdad que sí, tenés razón, es medio romántico, pero bueno, nosotros está todo más que claro, la verdad que ver esta o ver otra, yo quiero ver esta, a mí me interesa, claro. Y me dijo, no, sí, no hay ningún problema, chill. ¿En serio? Bien ahí, boludo. Bien. Ahora te voy a pedir. ¿Y a vos qué le da cosa o...? Mañana te hagas O sea, yo le contesto a una amiga Sí. y me dice, fíjate, pues mirá si... Mirá si confunde. Le digo, no creo porque él encima sabe todos mis mambos. Sí, gozo, sabe toda la historia, bueno, no todo, pero la mayoría. Hasta agosto sabía. Claro. Ay, qué frío que da. Entonces le digo, no creo, no es un chico así, no es muy maduro. Así que no sé, no lo veo mal. No lo veo mal. Así que nada. Bien. Sí. Contenta. Espero que no sea algo malo, no
no termine una noche más, pero bueno. Mañana te cuento. Mañana. Sí, mañana. Entonces vaya. Dale. ¿Y con Brian esto? Tipo, ¿a él lo le molesta o ni le contás? No, él sabe. ¡Fua! ¡Qué hombre! Pasa que él sale hoy también. Es que cada uno está haciendo la de él, ya está. ¿entendés? Él sale también. Supuestamente, él me contó que sale con supuestamente unos amigos. Ah, ok. A lo del no sé qué, ¿verdad? Pero ya no te importa igual. Es que no sé. Y tampoco voy a estar indagando suerte, qué sé yo. Sí, pues ya si no estás No, por eso. Está bien. Como que, Por eso, ¿entendés? Supuestamente él sale, yo salgo. Él sabe que salgo. Claro. No especifique. No qué, ni con quién, ni nada. No. Está bien. Pero tampoco me preguntó, Está bien. ¿entendés? Y Mejor, yo tampoco mejor. le consulté a él. Así, o sea, le pregunté a él, che, con quién y dónde, ¿estás seguro? Nada. Está bien, mejor. Y así. Qué bueno que les esté funcionando. No te creas, me está trayendo unos mambos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y duele. Ay, sí. Porque él fue el primero que me dijo que salía. Yo este plancito salió. ¿Viste ayer que salió? En cambio, lo de él ya me lo había planteado, de que hoy iba a salir y mañana creo que también. Y a mí me dolió. Obviamente no le pregunto nada, pero me dolió. Mejor no saber. No, sí, mejor ni hacerme la cabeza. Así que sí, está funcionando, pero no tanto. Ahí funciona, pero no. Sí. Hay un partido y Sí, es que no es fácil si lo estás viendo todo el tiempo. Tipo, Exacto. si cada uno ya estuviera en su casa es otra cosa. Pero... Claro. Uy, ahí no sé, que sería un síndrome de abstinencia me va a dar. Sí. ¡Es una puerta real! Va a ser una pinita. Va a estar duro, Vamos a ver. Ay, sí, yo te quiero contar. Ah. Todo depende. Tenemos que juntarnos a merendar. Bueno, ahora vos ya rendiste y yo rindo ahora el lunes, así que después... Boluda, mucho, vamos, mierda, Sí. mucha mierda. Vos podés. Salud mental, ¿no? Material. Garrón. Desarrollar. Sí. Pero bueno, es una cagada todo el tema de las clasificaciones. Porque yo entiendo lo que leo, pero después del nombrecito, viste, esa es la verdad. Ay, no. Tranquilo. Ay, no sabes, boluda. El médico que me... Yo trabajo los jueves y yo rendí un viernes, ¿viste? Bueno, el jueves vino un médico porque yo obviamente no voy a venir acá a las 12 de la noche cuando rindo el día siguiente a la mañana. Me reemplazó un chico y al mi botiquín le pegó un pelotazo al botiquín, lo rompió en 1000 pedazos. Ay. Y boluda, estoy re incómoda desplazándome hoy con el botiquín todo roto. Y le digo a digo, che, Palo, mirá, me comentaron que hubo un accidente y le pegaron un pelotazo al botiquín y te podés. Y me dice, Paciente. sí, cuando tengo otra cosa te digo. Claro. hasta esa mete. Cerrando septiembre para... Sí, sí. Sí, yo siento que las cosas pasan por algo. Tal vez es un empujoncito que me está dando la vida como para claro, ¿no? Sí. Voy a ir a ofrecer mis servicios a... Sí, pasa que acá siento que la estoy... No. Si no, de última... Es así, o sea, la gente que necesita trabajar, André, no podés estar Uy, cámbiala toda. cuidando territorios como si fuera... Me vine corriendo acá, boludo, está temblando todo. Gata. ¿Qué hacer? Dime el ex. Voy a saludar a los amigos porque eso se me cae. Sí, se terminó. ¿Qué dice? Ah, qué garrón. Y yo le dije, ¿a qué hora juega? Y me dice, juega a las 8. Y yo le dije, bueno, no te despegues. ¿Cuándo se va la chance? Yo te dejé la gente del Estado. Ya, imagínate que viene y juega contra Pero porque esta de ella- nuevo. Se No va. sé, bueno. ¿Por qué se va? Sí. No te vas. Ah, y otra noticia. A ver.
En un día pasan muchas cosas. Sí, Solo lo que pasa cambié es que la son fecha de bananas, mi la vida. cara. Ahora, ¿cuándo? ¿Pagaste el pasaje? No. Ah, No. La última de octubre. bueno, una semana te vas. Sí. No, la puta madre. El codo. Te agradezco. ¿Viste? No se equivocó con mi partido. Vale. Se metemos al agua. Después te escrachan la boca. No. De verdad. Pobre Gaby Marcel. Desde el día de la fecha Tienen que meterse como si ellos fueran Con los amigos de Concepción. Teníamos a ese arquerito de mierda. Solo hacía señas Bueno, nada. para parar un poco. Esas son las nuevas. Todavía no sé qué. ¿Ya sabes en qué vas a ir? El 7. Eso te iba a mostrar, mirá. Sí. Mirá lo que vi hoy, que espero manifestarlo. Y pasa que hoy mirá la hora que termino. Y encima voy al cine. Y mañana le dije a mi vieja antes de venir acá para juntarnos, viste que te conté que Después me hizo el gol de penal. para juntarnos y que me saque ella. Y mañana no puede, a la mañana, miércoles. Y estoy acá todo el día, entonces le digo, ma, bueno, entonces el lunes, pero tengo miedo que se me vaya. Mirá, Claro. mirá la oferta que vi, mirá. ¿Pero vas en micro al final o en avión? Pero mira, o sea, si lo llevo a perder, Claro, cagué, ¿me cagaste. entendés? Sí. Un día, pará. Esto porque es este día. Yo en realidad me quería ir bueno, otro, no me acuerdo cuál, pero estaba 78. Claro. ¿Entendés? Se va a la mierda. Sí. Entonces le digo, ma, no quiero perder esa oferta. Sí, por favor. Por favor, te pido. Ay, pero sí. Ay, te repelí, sí, obvio. Es para uno. Porque no sé, esto lo vas a hacer en una salida. Sí, literalmente. Bueno, hola, ¿Terminó? No, No.